Pues fíjese que una vez una lechuza en el aire empezó a silbar y estaba una luna clarita, clarita, pero era pasadito de las 12. Estaba la aulladera de perro, entonces miren, hoy me voy, porque esos perros me ponen sofocado, porque también me siguió la mona. Esa que camina bararán, bararán en el zinc, viene a la par de uno, se le va adelanta, se queda atrás, pero como se me con una cegua. Y en lo que va la luz así, le voy viendo la cara y la mera cabeza de un caballo. ¿Cómo está, Guillermo? Ahí estamos, fíjese. Todo al 100. Siempre trabajando, siempre luchando aquí. ¿Cuánto teníamos que queríamos hacer esta grabación? Fíjese que hace buen rato ya. ¿Verdad? Teníamos. Bueno, amigos, para los que no saben, con don Guillermo habíamos quedado desde el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿Hace como cuánto? Como unos 2 años, yo creo, fíjese que teníamos planeado. Me había comentado, pues, que quería hacer y yo siempre con penita ahí, no sé cómo decir, cómo empezar una conversación. Una conversación que siquiera... Ya cuando nos puso la luz eléctrica es que se miraba allá en la casa donde nosotros fue que como que ya, ¿verdad? Iba de ahí ya. ¿Y tiene cuánto tiempo? Como 6 meses, ¿verdad? Como unos... O no, menos, 3. No, tiene más, como 5 o 6 meses por ahí. ¿Verdad? Sí. Ah, pues sí, pero bueno, gracias a Dios, por fin estamos aquí sentados con don Guillermo, que tiene muchas historias que contarnos. Y por cierto, son historias asustosas. Son casos que los que yo viví en mi juventud, pues. Sí. Y antes de iniciar a grabar, ¿cómo estaba el celular? Con que estaba dándole problemas, como que me estaba ayudando a que no grabara. Hasta el teléfono estaba con miedo. Estaba con miedo de él también. Sí. Ah, pues sí, don Guillermo. Bueno, bendito sea Dios que ya estamos aquí en el punto y el teléfono parece que ahora sí está grabando. Que está grabando, bueno. Entonces, en ese tiempo que viajaba, a mí me salió, pues fíjense que una vez una lechuza en el aire empezó a silbar y estaba una luna clarita, clarita, pero era pasadito de las 12. Estaba la aulladera de perro, entonces miren, hoy me voy, porque esos perros me ponen sofocado. Era que me daba miedo, pero no le iba a decir a la muchacha, esos perros ya me dieron miedo, me ponen sofocado, no me gusta oír esos perros, me da rabia. Y era miedo, pues. Y cuando agarraba el camino. Y cuando ya ni en el camino empezaba con las manos a hacer las cruces y a bajar los santos que me acompañaran. Pero sí, una lechuza me traía, primero alto, chiflando, como para que ya me fuera adaptando, que me iban a acompañar. Hasta que ya miraba la sombra más cerca, a la par de la costeña, que ahí era la nica, famosa nica. Ahí ya ella una vez me pegó con la ala en la cara. Yo pegué un grito con más llanto que grito, pues. Y corrí a parar a la casa. 3 días enfermo, con calentura y mirando cosas, convulsionando. Porque fue un susto que cuando se me arrimó, la miraba venir de frente pequeña, como el tamaño de una gallina de esas de pelea. Pero cuando me pegó en la cara era un animal más grande, más bien como que con cartones, porque era cajas de cartón, como que eso fue lo que me calentó la cara donde me pegó. Y se fue. Vio que no era real. Que no era real. Algo... O sea, ver un animal que chifló y que pasó, la conoce usted, dice una lechuza. Sí. Pero esa no era una lechuza normal porque esa venía desde allá, desde donde vivía doña Alejandra Centeno, donde vive, por donde don Toño Aranda en aquel tiempo, de allá venía. Y de ahí me venía chiflando y acercándose, bajando más y más, hasta que llegó ahí. Parece que ese era el punto hasta donde me iba a venir a dejar para golpearme, porque de ahí para allá yo corrí y estuve bien enfermo. Mi mamá y mi abuelita diciéndome, no sigas saliendo a la calle. Un día te va a llevar el diablo. Pero usted sabe, yo me podía prometer hoy, lunes, martes, miércoles, jueves y ya mucho tiempo sin ver a la novia, hay que ir a visitarla. Y no podía ir de día. Ella trabajaba y hasta en la tarde estaba en la casa.
donde trabajaba no permitían que llegara nadie a verla. Y entonces era en la noche. Y así, miren, un montón de ocasiones me tocó. Otra vez venía un animalito detrás de mí. Y yo con miedo, pero no le ponía mente, porque como que venía arrastrando una cadena, se me cruzaba como un perrito. De vez en cuando lo miraba como perrito. De pronto como que era un animalito más largo, como pisote, algo así, un animal con cola más larga, pero se me venía cruzando. Me habían hablado de cadejo y no quise imaginármelo para que no me sucediera más miedo, para que no me diera más miedo. Ahí venía. Alguien me dijo una vez, cuando se te aparece un animal de eso, no crucé ningún gancho, río, porque ahí te mata. Pero fíjese que sin exageración, sin mentirle, esto que es algo que yo viví en esos tiempos, ya tenía como unos 21 años, 22 años, cuando ahí por donde es ahorita, exactamente, la casa donde fue la agencia de la coca de Lenín, una casa que estuvo funcionando como agencia de coca, después la bodega, del desnuque para Casito. Todavía no había casa ahí. Salió otro animalito blanco, parecido al otro, pero se pegaron una agarrada ahí, los dos animales. Y cuando yo corrí y volteé a ver para atrás, eran dos animales, de los chiquitos, animalitos chiquitos, eran dos animales grandes como el tamaño de ternero, que se estaban pegando, pero tronaban, donde chocaban, donde se daban, como que si eran máquinas de hierro que pegaban, donde se trababan. Me corrí. Y entonces me decían, mira, te siguió el cadejo negro, te venía ganando. Si has pasado un rillito, te mata. Y te iba a matar ese día, pero te salió el cadejo blanco, que es el que salva a las personas que andan Y claro, como yo venía supuestamente rezando y con las manos así cruzadas, hasta que llegaba rendido, las manos así desde el largo hasta mi casa. Sí. Para evitar, decía, uno cree bastante en cosas que le dicen, pues, que hay que hacer. Pero fíjese, Dani, que me daba miedo. Y me prometía no volver a salir porque ya me habían pasado cosas y cosas. Pero siempre me iba a la calle. Cuando miraba la manada me colaba con ellos, pero el problema mío era que yo en ese tiempo no fumaba, no tomaba. Entonces me salía con ellos y yo supuestamente iba a estar pendiente viendo cuando ellos hicieran viaje irme con ellos. Pero ya tomado, no se iban a regresar a la casa, a lo mejor se iban a quedar bebiendo y después peleando. Habían grupos en ese tiempo de los barrios que se miraban como enemigos y cada vez era pleito. Entonces yo tenía que apartarme y bueno, ir a dejar a la novia. Pero solo voy a ir a dejarla y me regreso rapidito. Pero se me olvidaba, ya en el punto era difícil. Ese rapidito se hacía en horas. Sí, se pasaba. El caso era de que si había gente en la calle, pues no había peligro. Hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué hacer para que no aunque te desveles, hacerla a ella que se desvele, pero espera que empiecen a cantar los gallos? Ya después que cantan los gallos en adelante ya no hay brujo que ande en la calle, porque también me siguió la mona. Esa que camina bararán en el zinc, viene a la par de uno, se le va adelanta, se queda atrás. ¿Y cómo fue, don Guillermo, que lo siguió la mona? Salí siempre de la visita y empecé a caminar. De pronto, ¡bum!, un animal en un zinc de una casa y ya empezó a brincar de casa en casa y a chiflarme. Iba a silbar y detrás de mí y el silbido del mono, de la mona, es de la siguiente manera. El silbido cerquita, él está largo. Y el silbido que se escucha largo lo tiene ahí cerquita. Pero cada silbido es que le manda vibras para
Ellos no tienen permiso, según las leyendas, las historias que yo he leído, no tienen permiso de matar a una persona. Entonces cada silbido solo es que le mandan vibras a uno para darle más miedo y más miedo, pero nunca le va a dar un miedo exagerado que lo va a desmayar y lo va a dejar ahí que se muera. No tienen permiso, según las historias, pero con solo que venga ahí, que escuche usted, va en una calle solito y va escuchando que va un animal corriendo y los perros ladrando y aullando, toda esa cosa lo hace que se le paren los pelos a uno, va empezando a dar miedo y donde le empieza a silbar. Fíjese que ese animal es astuto, porque no sé si usted se acuerda cuando en aquellos tiempos hacían la vigilancia de barrio. Con otros muchachos estuvimos haciendo vigilancia y fíjese que oímos el silbido largo del animal. Viene la mona, me dice el otro. Parece que el muchacho le tenía, o sea, no quería demostrar miedo, pero me dice, viene la mona, hoy la vamos a asustar. Fla, fla. Pusimos bala en boca los 2 fusiles, que andábamos los 2 haciendo vigilancia y nos fuimos a un portón. Supuestamente ella venía de allá arriba, en mi barrio, de don Lencho Mejía. Eso era fijito que toda la vida pasaba ese animal, esa era la ruta que tenía. Entonces fuimos a esperar ahí en un portón, a esperarla. Cualquier bultito, usted le dispara, me decía. O yo, estemos listos. Estábamos con los ojos pelados, viendo. Y fíjese que estamos mirando ahí cuando cayeron los 2 cargadores de los fusiles. Y empezamos a martillar y no disparar. No salió el tiro. Y entonces nos corrimos, dejamos los cargadores, fuimos a levantar a otra gente que supuestamente no le tenían miedo. Llegamos al punto, no hombre, si lo martillamos y no funcionó, y si nosotros por lo menos íbamos a asustarlo. Y le hacemos al aire así, ¡pah! El tiro. Y lo martillamos y no disparó. Entonces, la mona tiene un gran poder. Tiene un gran poder para asustar, para adormecer a las personas. No nos dimos cuenta, no miramos ningún bulto, pero nos quitó los cargadores de los fusiles. Y disparamos y no funcionó. Martillamos los tiros y no funcionaron. Y después que ella se fue, facilito, se disparó el tiro normal. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en aquel tiempo sí existían espantos que decían, no hombre, no andes creyendo en eso. Ahorita usted le cuenta a un muchacho joven y dice, solo verga estos viejos. Así hablan, solo verga estos viejos. Qué puta, que me salga a mí la mona, me la voy a... Yo le cuento con sentir en esa moto, esos chavalitos que caminan en las motos, que sienta que va alguien agarrado de la cintura de él y mire para atrás y solo mire un moño de pelo, a ver si no se va a matar, se va a ir a estrellar en una del miedo. Sí. Porque sí, se cuenta de que la cegua eso es lo que hacía. Va un jinete montado y le agarró la noche porque se echó unos traguitos y va solito y de pronto hay una mujer montada ¿Y quién es esta? ¿Y vos qué vas haciendo? Y le mira la gran carota de caballo. Ese man se perdió. Se cayó del caballo y el caballo se corre. Y él ya no halla el camino. Entonces por eso es que le dicen a uno está jugado de cegua. Porque ¿qué no puede hacer la cegua con uno? Fíjese que a mí me pasó un caso que no lo vamos a como se llamar, porque es verídico, pero como se llamé, con una cegua. 22 años y ando que soy un diablo detrás de las mujeres, porque en esa juventud esos años son bonitos. Fíjese que yo vengo, después de trabajar, me baño, me alisto y se me hace tarde, 6:45, 7, y yo todavía estoy en la casa y los muchachos ya se fueron, venía Cahuibe.
En ese tiempo ya se habían ido ellos y venían a tocar, no sé en qué lugar, pero no, era en el Cafetín. El Cafetín es ahí por donde Doña Azucena. Ujú. Entonces, ahí donde es Maura Clar solo estaban los dos pabellones viejitos. Abajo era la casita de Doña Juanita Sagastume. Ujú. En la esquina estaba la casa de la profesora Gladys Roja. Pero ahí no había nada más. Y yo voy rápido, bien bañadito, oloroso, porque tengo una cita con una novia en la fiesta y yo tengo que estar ahí. Pero me sale una muchacha. Y me dice, ¿no viene un moreno ahí? Me dice, no, no viene nadie. Le digo, ¿por qué? Es que vamos a hacer el amor con él, me dice, pero tengo rato de estarle esperando. Y ay, pero hagámoslo conmigo, amor. Da igual. Venga, pues, me agarró de las manos y me metió a una aula de los pabellones de Maura Clar. Agarramos 2 bancas, las juntamos. Pero cuando yo voy a tocar, ya ella no tiene nadita de ropa. Se quitó chapa, anillos, cadenas, puso todo en un solo lugar y ya está lista la mujer. Yo voy que me lleve el diablo, ok, aquí, después voy a visitar a la Jaña, le voy a poner un montón de mentiras y estoy entreteniéndome con la chavala, porque sí, era una muchacha morena, chaparrita. No era chaparrita, pero tenía un cuerpo, pues, menos alta que yo. Está bonita. No me diga. Hacemos el trabajo. Y cuando yo me volteo, ya la mujer ya se ha puesto chapa, ya se ha puesto todita la ropa, pero en términos de segundos. ¡Qué rápida! No me llama la atención, sino que la abrazo, nos arrimamos a la ventana y hasta entonces voy a investigar dónde vive, cómo se llama, porque en el principio no hubo ni una sola palabra de que soy de fulano, soy de tal parte, me llamo fulano, nada, no hubo ninguna interrogación de nada. Solamente ella quería hacerlo y vamos a hacerlo. Pero en esa vuelta viene un vehículo y ella jala la ventana para taparse la cara, que no nos miren, pero queda la endija. Y por la endija le voy viendo la oreja peluda y puntuda. Y en lo que va la luz así, le voy viendo la cara y la mera cabeza de un caballo. Y salgo como robot. Fíjense que yo llegué al Cafetín donde estaban los muchachos, llegué llorando. Y los madres me hablaban y me sacudían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una mujer, no podía hablar más, solo decía una mujer. Hasta como las 2 horas les dije, una mujer así, así. Vamos, y salimos toditos, nos venimos a ver. Fíjense que solo estaba un montón de zacate en la banca. Solo un montón de monte seco. Y nada más. Decime, ¿qué fue lo que pasó? No, hombre, ya les conté. No, a vos no te creo. Y ay, pero si ya está hirviendo de fiebre. Y entonces yo me le tuve que poner duro a los muchachos porque cada nada me decían jugar de cegua. Y me enojaba porque a veces... Me dio risa que salió como Sí, salí como robot. Fíjense que no, yo quería correr y no podía. Quería gritar y no pude. Yo llegué con la boca trabada, todito. Es que yo me acuerdo bien que salí y las carcajadas atrás. Ujú. Se reía todo. Sí, las carcajadas me sonaban como que... Y fíjense que pasé como casi como unos 8 meses, 1 año, yo creo, Ujú. de que a mí no me hacían pasar por ahí en la noche, solito. ¿Qué va a hacer? Bajaba ya por el estadio y donde Chino José, en ese tiempo, tenía unos perros bravos. Y prefería pasar por ahí, arriesgando a que me mordieran, pero no pasaba por allá porque ya sentía que volvía a escuchar la risa de la cegua. Sí. Y entonces después me decían los muchachos, no me jodas, loco, ni la cegua se te capió a vos. No, yo no me le capié, si es la madre. Porque me salió, y en ese tiempo, como le digo, uno cree que todo lo que va en el camino está de arrasar. Y por ese vicio se lo puede llevar el diablo también a raíz de la mano.
Entonces, ¿qué le quiero contar? Que en aquel tiempo se miraban cosas que sí eran para un chavalo miedoso, era de evitar que ese chavalo saliera, como que para que la gente no se hiciera la juventud no se hiciera tan vaga, pero no, es que era la gente que era yo pienso que la gente era la de la maldad. ¿Verdad? Que sabían cosas. Porque no mire que muchas personas ocupaban las oraciones malas para asustar, para vengarse. Dicen de que si uno despreciaba a una mujer en aquel tiempo, esa mujer se vengaba facilito, se hacía mona y le llegaba a pegar una jineteada de los diablos. Y la mona que visita hoy a una persona, si no le ponen mente a tiempo, lo mata. Porque todas las noches llega, todas las noches, y cada pesadilla le va quitando Sí. fuerza, le va quitando la salud, lo va debilitando. Porque yo escuchaba, fíjese, a Margarito, como en el cuarto de él, y cuando llegamos al cuarto, nosotros solo mirábamos, oíamos donde se aventaba por el zinc, y caían otras láminas y salía, y los perros ladrando y aullando, y se iba, ya chiflaba el hijo de la cien madre, largo. Es que, verdad que la mona, digámoslo pues, yo creo que solo personas adultas vamos a ver el video, como que lo jinetea, por decirlo así, de manera... Es que eso es, porque ¿verdad? no mire que le haya el pantalón bajado. Las personas que cuando ya van en debilidad, que ya no pueden en el momento, y entra uno, lo haya con el pantalón, y en algunas ocasiones es igual con la mujer, porque existe la mona y el mono, el mico, que le llamamos. Y a las muchachas en aquel tiempo las señoritas tenían bastante miedo, y hasta los padres, porque las personas eran más malas, creo yo, que le gustaba una muchacha, le enamoraron y ella todo el tiempo lo despreció. Y un desprecio que sea, ¿cómo le explico? Un desprecio, un no con respeto era una cosa, y un no con chantaje, con ofensa, era otro. Y por esas razones, ni la mujer ni el hombre podían hacer ese tipo de desprecios así, porque la venganza venía. Y habían veces no era ni siquiera por desprecio, sino porque le gustaba a la muchacha y no había valor para hablarle, entonces ya van a travesearla. Eso se conoce bastante que existió, que las muchachas tenían que dormir temprano. Las madres le decían que se voltearan el bloomer y que se pusieran chores, y las tenían ahí cerquita para en cuanto le oyeran alguna cosita y nomasito se levantaban. Y empezaron con la creencia de ponerle agua bendita. Mire a mi hijo cómo lo tenían. A mi hijo casi me lo hace loco. Él por miedoso. Pero a él abrió los ojos y él se levantó pegando gritos asustado y se fue a bañar porque él se sintió que donde le estaban tocando era su parte. Y entonces después, cuando volvía a escuchar que sonaba, que iba a llegar, él antes de tiempo ya estaba pegando gritos, porque él presentía. Y la mamá se puso a ponerle palma bendita, sal, regarle sal alrededor de la casa y hacerle cosas. Y yo me levanté una vez, con la grencha parada, con miedito, pero me levanté para ver si podía agarrarla, y aunque sea por lo menos rayarla, que se oiga el grito de esa diabla, para que no vuelva a venir, porque me estaba haciendo loco a mi hijo. Y entonces, y eso ya le estoy hablando hace poco todavía, lo que significa de que no es que no ha dejado, porque en ocasiones... Hace como, antes que me pasara esto, entonces hace más de 3 años, o no, ya estaba con esto, hace como año y medio, tal vez un año, Wilmer me llegó a dejar, estábamos trabajando y terminamos como a las 11:50 por ahí, llegamos al puente a las 12. Nos despedimos, él se va y en lo que subo al puente, y como a la mitad del puente, pum, cayó el animal. Y era una mona. Porque solo cayó y sentí que me estremeció el lomo. Digo yo, si volteo a ver, no voy a ver nada.
Y me da miedo y ahí viene, porque se oía. Y después cuando ya terminé el puente, ella se cruzó arriba del zinc. Y llegó hasta el palo de guayaba de mi casa, enfrente de mi casa, y sacudió las ramas en lo que yo estaba sonando que me abrieran. Entonces, todavía existen, pues. Sí. Pero yo ya así con mieditos, pero no me hace correr, ni ya no. Yo pienso, si trato de ver, no voy a ver nada y me voy a asustar. Mejor ahí la dejo. Sí. Don Guillermo, y de esa pasadita del puente para su casa, yo había escuchado que la vez pasada le había salido como un hombre. Mire, fíjese que en ese tiempo el demonio me iba a llevar a mí también por vicio, por los vicios. Yo tuve una racha de un vicio tremendo, ese monedero. Yo salí de mi trabajo y bum al monedero. Y ese día a las 2:30 me dicen que ya van a cerrar y yo me asusto y ¡ay! Se fue el tiempo y no me di cuenta a qué hora. Y me voy para la casa. Cuando llego al puente, voy normal y a la par de la casita que era de doña Victoria Hernández, oigo que truena un zinc. Está clara la luna y volteo a ver un hombre arriba del zinc. Sigo caminando, pero ya se me va poniendo la piel como chiriza. Pero cuando volteo a ver para atrás, el hombre se baja como que si el pie era de elástico. Como que se le estiró. Se le estiró de viaje un pie porque como que solo baja una grada. Y era del techo de la casa y miro que pone un pie en el suelo y después el otro y sale caminando para aquella oscurana del Pablo de Mamón. Y yo salí pálido, como robot. Es que cuando a mí me pasaba eso, yo me quedaba neutro. No podía correr, no podía hablar. Y entonces solo sentía que iba caminando como que los pies llevaban piedras pesadas, que no me costaba dar el paso. Entonces iba como robot. Llego a la casa y estoy golpeando la puerta. Mi mujer se levanta molesta porque ya era demasiado. Casi siempre estaba llegando bastante de noche. Yo le conté a Huicho Blandón y siempre me decía, Memo, andate temprano, te va a salir de vuelta el hombre. Y yo salía, me acordaba. Es que ya sentaba ahí, como le digo, como cuando estaba con la novia, sentaba en la máquina, se me olvidaba. O sea, no me di el tiempo. Y pasadito de las 12, ya era problema para mí regresar. Sí. Y eso ha existido siempre en ese puente. Porque si usted ve ahora ya los guiriceros han hecho, y donde pasa la calle ahorita para el mirador, ahí había una como posita. Todas las mujeres tenían lavanderos ahí. Sí. Pero ninguna mujer va a estar loca para esa hora de la noche estar sentada en una piedra peinándose. Y yo la vi varias veces. Pero sin hacerme ningún gesto, ni reírse ni nada, solamente una mujer sentada peinándose con un pelo largo hasta la cintura. Pero no me daba la cara tampoco. No, sin darme la cara, solamente como que esté de espalda, mirándole esta parte, yo con miedo de mirarle la oreja puntuda porque yo digo, ya me va a asustar. Pero las veces que pasé, ahí estaba esa mujer. Y fíjese, Dani, que una vez fui a traer leña, mi mujer lo catalogó como que yo andaba muriéndome de goma. En el momento que yo se lo dije. Pero fíjese que después, ella se dio cuenta de que no era alucinaciones mías de goma. Me voy a traer leña. Allá arriba hay un palo de ceiba, pero ni entre 6 hombres agarrados de la mano lo abrazábamos. Porque era un enorme palo de ceiba. Ahí don Lencho tenía una gran historia de ese palo, que en el pie de ese palo los días de la Semana Santa lloraba un niño. Que él decía, yo tengo un niño allá, que es el que me da la riqueza y todo lo que quiere en ese árbol. Yo digo que contemos, le entremos a esa ahorita. Y mire, ando buscando leña, llevo hacha y mi machete, hago el tercio de leña. Cuando allá, como donde está aquel palo de mango, está el árbol, el gran palo de ceiba. Pero tiene una rama que sale directo así, recta, una rama.
Y cuando miro, una mujer sentada en la rama, pero sentada con los pies estirados en la rama y recostada, peinándose. Yo la quedo viendo y ¿qué es eso? El gran poder de Dios. Y me voy para atrás sin quitarle la vista, cruzo un alambrado y me corro. Como a eso de las 9:30 de la mañana. Llego a la casa y mi mujer me dice, ¡hey, la leña! Vamos, le digo yo, fíjate que me asustó una mujer, le digo, está arriba de un palo. Y ese le digo yo, yo te aseguro que ningún hombre se sube. Y no es una mujer común, vamos, vamos. Y agarré a mis hijos y a mi mujer y nos fuimos para ir a traer la leña y el hacha, porque ya tenía la leña. Y entonces le digo, en ese palo, y estaba el palo, pero ya no estaba la mujer. Empieza mi mujer a decirme que te fijas que las gomas son malas, que te vas a hacer loco, esa es una gran goma que te anda. Y no me creyó pues. Pero como a los 3 días, una muchacha, fíjese, me dice, y ahí mismo me dice, te asustaste el día que te hablé. Y hasta la manito impedida, Ella para agarrar algo no puede abrir la mano porque tiene problemas en la mano. Es impedida. ¿Cómo se va a subir una mujer? ¿Y usted la conoce, la muchacha? Sí. Y entonces mi mujer dice, entonces era cierto, pero ¿será que mi amiga se hace, dice, practique esas cosas? Y nos quedamos con esa duda. Ni ella ni yo tuvimos valor de preguntar más porque nos dio miedo. Yo le voy a preguntar, dígame que eso sería posta para el canal. Mire, pero fíjese qué cosa, ¿verdad? Pero fíjese que ella, después que ya pasó ese como a los 4 o 5 días, voy con mi señora al río porque ella va a lavar y yo llevo a los niños, vamos a hacer una presa para bañar. Y la muchacha está ahí y ella lavaba solamente con esto porque los deditos no lo... Y ahí mismo te asustaste aquel día que te hablé. Me dice, era yo que estaba arriba del palo. Así me dijo. Y la Carmen me queda viendo, mi esposa. Entonces era cierto. Y ni yo le quise preguntar, ¿cómo te vas a subir ahí? ¿Vos te practicas algo? No tuve valor. Es que ahí nomás se enllava uno, no sé, ya. Es que como que si la estaba viendo arriba del árbol, me sentí prensado el pecho, no pude hablar para preguntarle. Y después la seguí viendo y viendo, pero se lo digo, no pude. No pude hacerle preguntas, ni mi esposa, que eran amigas. Ni mi esposa. Lo único que yo le sé decir es que siempre le decía, Carmen, ¿cómo es la vida? Vos sos certera. Vos fuiste certera al encontrarte un hombre tan bueno como tu marido. Carmen, a mí me arrechás, que teniendo un hombre tan bueno, desde malcriada con él. Ella siempre vivió con eso, pero yo digo, ¿será que algún día ella me insinuó algo y yo nunca la tomé en cuenta, pues? Porque como era amiga de mi esposa, yo nunca le quise, o sea, nunca me fijé prácticamente, aunque nunca me fijé en ella. Pero ella, es que yo la miré al hacer memoria con el cuerpo de ella, casi me coincidían porque ella tiene un pelo largo bien, pero el árbol de ceiba tiene espinas. Además, le digo que 6 hombres a abrazarlo así, no lo abrazamos porque tenía una grande gamba y arriba era ancho y grueso de todas maneras, que yo le aseguro que ni con espuela un liniero se sube. Es que ¿cómo se va a agarrar? No hay opciones para subirse. ¿Cómo iba a aparecerme ella ahí para que me diga, era yo que estaba ahí en ese palo? Sí. Y mi señora me dice, viejo, me dio miedo, fíjate. Porque entonces es cierto que miraste ese bulto. Porque si ella me dice, era yo. Entonces ya pensamos, ¿será que es que ella practicaba esas cosas? Porque a mí en la puerta, allá por donde mi tío Jesús, la casa de mi abuelita era donde la casa de mi tía Marta. Y allá abajo siempre me decía, Guillermo, bla, 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 bla.
las palmas y la carcajada. Siempre que la luna estaba clarita. Me mencionaba. Y a mí me gustaba estar en el corredor con un radio. Y salía a perderme para adentro. ¡Ay! Me decía mi abuelita, se casa un día y te va a llevar la cegua. Qué forma de enamorarlo, ¿verdad? Esta mujer. Yo pienso, fíjese que a lo mejor ella en algún momento sintió algo, pero no me hizo ninguna muestra, o sea, no me insinuó nada. Y yo jamás me iba a fijar porque como era amiga de mi señora, no. Don Guillermo, mire, yo estoy analizando un patrón. Usted miraba a una mujer en el río que se peinaba el pelo justo a la cintura. Sí. Después vio a una mujer también con el pelo hasta la cintura en la ceiba. Sí. La muchacha que me contaba de la escuela también. No hay probabilidad. Imagínese que coincidencia, como para que no haya sido la misma, pues, que me anduvo caiteando. Pero fíjese que este señor, todo el mundo lo conocía, o sea, todo el mundo lo conoció aquí en Ciuna. Él era es familiar de toda la familia de mi señora, pero las personas son libres de actuar de la manera que quieren, pues. Y este hombre trabajó en Bluefield, en barco, y anduvo en varios lugares y conoció y aprendió cosas que le dieron fama, en otras palabras. Disculpen. Este señor vino de Bluefield, joven, un muchacho joven. Se juntó con una señora aquí, convivió, empezó a criar entenados y vinieron naciendo hijos. Pero él ya tenía el detalle, el problema de la enfermedad del alcohol. La esposa de él conoció y le encontró un libro negro que le llaman, un famoso libro negro. Y entonces, él bebía y bebía, a él le quebró la rodilla, el pie, carro, él le pegaban puñaladas. Estaba marcado por todos lados el cuerpo. Este señor era una persona apartada, o sea, la sociedad no lo aceptaba ya, nos contaba. Miren, yo hice pacto con el diablo para vivir 100 años. No me puedo morir. Y apenas llevo 55. Él se le tiraba a los carros, lo levantaban y allá caía, y él se levantaba y salía gritando, se iba. Usted hoy le miraba esta parte pura llaga donde lo revolcó una moto, un carro, y lo llevaban al hospital y allá con asco lo limpiaban de mal genio, y a los 2 días ni seña. Yo solo llamo a ese maje que venga y me quite esto y ya, estoy bueno. Y tenía un pie que este hueso era salido para acá. Porque ese sí no lo compuso el demonio. Esa era una marca, dijo él. Cada cambio que él tenía que hacer, dice, tenía que quedar con una marca. A las 7 marcas él ya iba a entregar su vida. Fíjese que la policía lo buscaba por aquel tiempo que estuvo prohibido la compra de oro y la venta de oro al mercado negro. Entonces, él estaba lavando oro en el caño y tenía un radio como que estábamos hablando de ese. Y el radio le decía, vienen a buscarte. Ya dije el nombre, pero usted lo va. Sí. Mire, te vienen a buscar. Entonces él solo le hacía y pasaba el puño de militar. Y se regresaban y no miraban nada. Y él estando en el punto. Estando ahí. Nosotros lavando allá y él aquí. Nos preguntaban que si lo habíamos visto y nosotros volteábamos a ver. No. Porque él nos hacía señas así. Le teníamos miedo. Nos hacía señas que éramos que no. Entonces, ¿quién está lavando aquí? Nosotros solo. El cajón de nosotros. Y el de él no se miraba. Y ahí estaba y él paraba. Fumando. Y el radio le avisaba.
Ah, decía, ya que me acordé y agarraba un saco como ese, si yo tengo que asolear estos reales. Y en aquel tiempo no habían esos billetes nuevos. Y entonces ni sacaba un montón de billetes de a 100 y de a 500, creo que eran. Que esos billetes eran como de papel. Un digamos. papel, y entonces ni los ponía todito en el cajón, encima de un cajón. Pero un montón de reales. Puta, que el viento soplara uno de esos y que caiga aquí para irnos, porque nosotros apenas, en ese tiempo el penique de oro le estoy hablando que valía 22 córdobas. Y un billete de 100 ya me lo agarraba y me podía ir. Pero qué diablo. Fíjese que por más fuerte que soplara el viento no se levantaban los billetes. Y lo estaba secando. Tráeme los reales, decía, y pegaba en el cajón así, mire. Todos los reales en la mano. Que nos ponía la cabeza así, mire. Porque él exhibía. Pero no era discreto. No, él exhibía lo que él... Y un muchacho le dio un dinero una vez y le dio guaro para que le enseñara la oración. Una oración horrible que él solo empezaba hasta cierta parte y le decía, está loco, esto te lo doy y caigo ahí muerto. Y vos te quedás con los reales. ¿Quién decía eso? Él decía. Él, el que sabía. Sí. Y fíjese que ese señor, su casita era humilde. Y al siguiente día él decía, mañana voy a tener una venta ahí. Oíste, voy a estar vendiendo todos los productos que ustedes quieran. Y al siguiente día iba a ver la casa donde no hay mercadería. Ropa, zapatos, lo que buscara. Y en un lado. Y en el otro lado, de lo que buscara de comida, arroz, frijol, de azúcar, aceite. Todo. Y la policía en muchas ocasiones llegó y le retiró todo. Se lo confiscaban. Porque decían que era mercado negro. Se lo quitaban y se lo llevaban. Baboso, y se cree que me dejaron pobre. Por fregar, a los 3, 4 días tenías donde no. Y solo pasaba bebiendo. Llegaba a la laguna y como le digo, 4 o 5 paladas echaban en el cajón. Se ponía a lavar y ya sacaba así, mire, el montón de oro. Yo quisiera, decía, que viniera aquí Santo Banega, Carlos Martínez, Otilio Duarte, a ver cómo es que yo saco el oro. Pero cuando eran los policías de antes. Sí. Ajá. Eran los jefes de la seguridad del Estado. Sí. Cualquier cosita ellos eran los que caían. Y mire, y fíjese que él decía, dale, tráeme que ya me voy. Y solo venía un remolín, miren, que hasta que le daba vuelta a los árboles, bajaba, y él metía la mano en el agua y ya tenía el puño de oro. Tomen, decía, les voy a dejar a ustedes, no se vayan, hombre, si yo ya me voy. Se iba él, todo estaba calmo, no pasaba nada. Pero se quedaba el tufo de azufre, porque él decía, a mí Lucifer me viene a dejar el oro. Si yo le pido reales, me viene a dejar reales. Si yo le pido oro, me viene a dejar oro. Esta botella, decía, agarraba una botella vacía. Dale, llenámela. Llena. Se la bebía. Y caía. 3, 4 horas, bolo el hombre. Se levantaba y se iba. Y con el gran puño de oro en la bolsa, no se le perdía, nadie se lo podía tocar. Es que ahí podía tener dormido, roncando, y los reales ahí en la mano, y nadie le podía, o sea, como que había un cerco que no le permitía. Y lo golpeaban, le pegaban. ¿Vos crees que me dolió decir, le pegaste al diablo, hijo de puta? Y se iba. Y eran golpes que hasta quedaba lástima. Yo vi en muchas ocasiones. Qué desgraciado, decía yo, cómo se... Y ahí, pero cuando salí, ¿qué me golpeó a mí? Se le pegó al diablo. Ahí se lo va a llevar para que no lo ande ofendiendo. Y él seguía su camino. Bueno, nosotros lo tuvimos en la casa porque, como era familia, decía, mi señora. Entonces, y caminaba. Pero ese señor llegó a caer en la de viaje. De gracia, cuando la esposa lo halló, rezando una oración del libro negro, y la señora lo agarró ese libro en un descuido y se lo llevó al sacerdote. De ahí ya él empezó a caer enfermo, ya le daban fiebre, ya al toser y escupir, escupía sangre.
y se murió. Pero sin ese libro, con ese libro él no iba a morir. Porque decía que esa era su fuerza, su vida. Y la mujer, la señora, cansada de tanto, porque fíjese que él podía enseñar el montón de reales, pero los hijos y la esposa y él mismo no lo disfrutaban, porque jamás se puso una mudada, que se mirara una mudada decente, solamente el pantalón todo sucio y la camisa amarrada en la cintura. Helado, caliente, como fuera el tiempo, él andaba solamente amarrada la camisa en la cintura. Y decía, nadie sabe por qué no me puedo soltar esta camisa de aquí. Y cuando la señora tomó la decisión de salir de la desgracia en que vivían, agarró el libro y se lo fue a entregar a padre Wilberto. Oh, hiciste muy bien, le dicen, traer esto. Dicen que el libro negro no hay cantidades en el mundo. Y la iglesia quisiera recuperar todo eso para que se termine la maldad de los hombres, porque son los que practican. Entonces, si llega a caer un libro de eso en manos de una persona que, mire, a mí me puede venir ese libro, pero desde que me hable una pasta, que me hable la voz como estoy hablando yo lo aviento y me hago loco. Sí. Pero hay personas que toman la gran decisión de vender el alma y experimentar y experimentar. Ese hombre rezaba una oración feísima que ni siquiera, gracias a Dios que ni siquiera me acuerdo, pero estuve con ellos tomando, estaba bolo y él empezaba adorando al diablo con una oración. Y decía, no, ya me jaló, no tengo permiso de dártela, la verdad es que no puedo. Y entonces aquel hombre lo agarró, lo pateó, le dio, y con un puñal se lo metió en esta parte de aquí. Yo me corrí, dije, lo mató, me mata a mí también, este ya lo está endemoniado. Yo me corrí. Fíjate que el hombre ahí le quedó la seña, dice, esta es la cuarta. Me faltan 3, son 7 señas. Pero de la otra dice, me faltan 15 años para que me hagan otra, la quinta, dice. Cuando tenga 85, me hacen la otra. A los 90 la otra y la última, dice, ya es cuando ya me lleven para... Si no hago, dice otro, si no renuevo el pacto. Pero la gente le tenía miedo porque decía, yo tengo que entregar un jueputa. Cada año tenía que entregar una persona. Entonces daba miedo. Y él tuvo unas personas locas. Y le fueron a suplicar. Y a suplicar que, imagínense que solo él podía llegarle a dar comida a unas personas locas que tenía. Tengo 4 y si voy a poner aquel otro jueputa, aquel siguiente amanecía loco que el otro. El que él decía que lo tenía. Mañana pongo aquel jueputa loco. Ahí lo vas a ver desnudo y con un machetón en la mano. Y así pasabas por el barrio. Personas que eran bien formalitas, bien decentes. Este hijo de puta me las debe. Mañana pasa loco con un machete aquí, este hijo de puta en bola. Y lo ponía. Y solo él podía llegarle a dar comida. Entonces, era cosa que impresionaba, daba miedo. Aquí porque conocen, no eran solo palabras, sino que también había eran hechos que lo hacían. Y mi esposa en momentos quería correrlo, se arrechaba con él. Pero decía, no puedo. Va y nos hace algo este diablo. Sí. Por suerte que un día él decidió irse, pues, solito. Me voy, y dice, más mierda en la carne. Se fue. Y de pronto el hombre empezó a envejecerse. Ya era adulto bastante. Pero el cuerpo de un hombre que mire fuerte. De pronto y se consumió rapidito y se enfermó y falleció. Pero ya dice la señora que ya ese libro ya no le daba poder. Sin ese libro ya no tenía poder. Sí. Y falleció. Uh-huh. Don Guillermo, y para aprovechar el tiempo, usted me había contado de un jinete que venía del lado del
del líbico. Mire, en aquellos tiempos bastante que yo estaba chavalo, nos habían contado, estaban, ya le voy a decir, existentes. Ahorita solo está don Asunción y don Carmelo, dos hermanos. Pero los de ese tiempo eran don Alejandro Talavera, don Toñito Lara, don Felipe, doña Petrona, doña Rosenda, doña Rosita Jaime, don Marcial, doña Matilde. Era un puño de señores, le estoy hablando de señores de hogar, de señores delegados, personas que no salían a la calle, o sea, personas serias. Pero ellos nos contaban lo que escuchaban y lo que miraban, y nosotros estábamos en cipote y los arrinconábamos cuando íbamos a hablar de miedo. Pero después, nosotros nos fuimos dando cuenta a medida que fuimos creciendo. A la actualidad, para la Semana Santa, usted va a escuchar ese jinete que baja por ese camino. Ya no hay pasada para nadie por ahí con bestias, pero ese hombre baja por ahí. Y usted puede estar en el camino, lo escucha, lo siente que pasó cerquita de usted y jamás lo miró. Los perros aúllan, ladran y se arrinconan. Y usted solo va a escuchar el clac, 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 clac y el mordisco del freno del caballo. Las personas que lo miraron, fue la curiosidad que miraron por endija. Porque en aquel tiempo eran una cámara, estar vigilando Sí, los ruidos. los ruidos. Y para ver que quién era el que pasaba, porque sí pasaba Juan Benito Flores, Bolo. Esa gente bajaban en el día, quedaban bebiendo y en la noche iban para atrás. Entonces las personas que miraron a ese jinete fue creyendo, se regresó don Avelino. Se regresó Juan, se regresó fulano, los señores que vivían allá, porque nunca se escuchó cuando subieron. O tal vez subieron a las 6, 7 de la noche. Pero a las 11:30, a la 1, entre esa hora. Entonces, sin miedo, la gente intentaba ver por las endijas. Y siempre miraron a ese, o escucharon. Y en algunos que cuentan, yo nunca lo he visto y no creo verlo, porque si lo escucho me voy a encerrar allá en mi cuarto a orar, a rezar. Pero dicen de que el hombre solo es una capa negra, un caballo negro y que chispean los cascos. Era tierra, y ahora que es concreto, ya no le puedo decir en el andén, porque nosotros lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Yo, en esa casa tenemos, mi hijo va a cumplir 32 años. Entonces en esa casa tenemos, va a cumplirlo. Nosotros tenemos 32 años de vivir en esa casa, porque el último hijo, mi tía Nila lo llegó a cuidar ahí a la Carmen. Es decir, ahí nació mi último hijo en esa casa. Y va a cumplir 32. Entonces, en ese tiempo, todavía eran caminos. Yo lo escuché como en 5 o 6 Semana Santa, que baja. Clac, 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 clac. Los perros aúllan y se oye silencio, todo. Es más, ya se oye que va por el puente. Y en la casa se oye como que va pasando ahí. Los de allá arriba, por donde mi madre, lo escuchan como que está ahí, pasando por su casa. Es decir, todo el que está despierto a esa hora lo va a escuchar. Lico una vez bola. Yo voy a esperarlo, ese hueputo. Y adelante de él, de ese hombre, de ese güey, solo hay un puño de mosca que se le pararon en la nariz, en la frente. Y de noche le dio miedo y se corrió, se le quitó la borrachera, porque no permite, como que algo va quitando que no se ponga en el camino. Si se queda en el camino se lo lleva, yo pienso. Pero sí, fíjese que ese caso de
El palo de coco que había a la orillita de mi cocina, nosotros lo cortamos, bueno, cuando el huracán lo sacudió y yo dije, ¿a qué hora le cae una casa? Pero no tanto por eso, sino que fíjese que ahí llegaba un animal negro, como, no le voy a decir como una águila, aquí nadie me va a ver una águila porque no la conoce, pero como el tamaño de un avestruz de esos que salen pero con alas inmensas y en vez de alas, pelo. Se llegaba a parar en el cogollo del palo de coco de mi casa. Y solo se oía como cuando se alborota un poco de mosca. Y después ese animal salía volando y se desaparecía. Y entonces yo, no, mi patio no lo va a ocupar para estar viniendo. Se escuchaba una cosa, se sentía un ambiente horriblísimo cuando llegaba ese animal. Y a mi tío, que en paz descanse, ese animal lo arrastró. Dos de los que venían en grupo se fueron por el camino de abajo a subir allá arriba y él se vino por ahí por venir detrás de una mujer. Se le desapareció la mujer en el camino y le salió ese gran animal. Se le plantó y lo hizo que se regresara. Cuando él iba por donde es mi casa ahora, más adelantito, casi por llegar a donde es la casa de ahorita de la Rosa, en ese tiempo no había casa ahí, lo agarró de la camisa y lo arrastró. Lo arrastró y lo fue a dejar al patio de la casa. Miado y con fiebre. Lo asustó. Entonces, yo ya tenía conocimiento de eso cuando estaba más chavalo. Sí. Y al ver que está llegando a cómo se llamarse en ese palo, yo ya no lo voy a cortar. Y nomasito mandamos a cortarlo. Porque, ¿qué es lo que le quiero decir? De que yo he vivido cosas que cualquier persona dice, solo es mentira. Pero solamente el que la vive. Y yo le digo, ¿quiénes son los lugares donde sí me pasaron? ¿Haciendo qué? ¿Por qué me han asustado? Porque nunca he andado haciendo nada bueno, porque en el momento era bien vago, pues, porque salía, usted sabe, por monedero no es nada bueno, y me había enviciado. Yo iba al campo a trabajar, me daban los viáticos y no gastaba nadita, solo para irlo a dejar al monedero. Entonces todas esas cosas se me iban acumulando hasta que me pasaban las cosas y yo después, gracias al Señor, pues que ya me retiré de viaje. ¿Y qué le dice a las personas que tienen algún vicio así como el monedero o el alcoholismo? Mire, bueno. ¿Qué consejo le? Para mí, ese tipo esos vicios sabemos de que nos lleva a bancarrota. Hay personas que han perdido sus casas. Aquí conozco a personas que se quedaron sin nada de la noche a la mañana, no se dieron cuenta hasta que el monedero, ahí fue donde dejaron su plata, su casa, perdieron su familia. Entonces, cuando uno empieza, Dani, empieza ganando y es solamente la oportunidad de abrazarlo. Es como cuando el matapalo se agarra de un árbol frutal o un árbol de maderable. Él lo va agarrando. Se subió hasta arriba y lo ahogó y él se quedó arriba allá, mandando. El monedero es igualito a eso, yo lo comparo, porque él le empieza dándole oportunidades. Yo gané y hice el corredor de mi casa. Yo me iba con 10 Córdoba y jugando con moneditas de a pesos. Iba recogiendo más y más. Y después ya me iba a las máquinas de 5 Córdoba a jugar y me daba. Y así una vez hice 16,000 pesos. Yo dije, voy a comprar los bloques y voy a comprar los reglones y el zinc. Y se ajusto para todo y hasta para el albañil, el carpintero. Y me hicieron el corredor de la casa. Y bueno, ¿y si vos dónde sacaste real? Ahí en las máquinas, fíjate. Yo alegre. Hasta mi señora me daba 50 pesos, anda para que hagas algo con esto, pues. Y me iba y le traía, tomá.
y me dejaba mi puño para el siguiente día volver a ir. Y cometí el error de una vez llevarla. Y al siguiente día a la misma hora estaba bañándose ella, alistándose. ¿Y dónde vamos? No, mira un rato allá. Ah, no, perdóname, y Señor, perdóname, pero esta mujer no vuelve a ir ahí, se me queda metida en ese monedero. Y a los dos, hasta las 2 de la mañana. Ya ha habido un caso, ¿verdad?, de una pareja así. Sí, aquí hay casos conocidos que están mamados y no se pueden ir. Pero fíjese, Dani, de que si yo me siento mal, porque estoy sin reales y el que agarro lo voy a dejar ahí, y reacciono y recapacito y confío en el Señor, automáticamente el Señor le ayuda. Póngase a pedirle, órele y suplíquele, humilladito, que le ayude porque ya no puede. Si yo le digo, Señor, ya no puedo, me metí demasiado y aquí solo usted me puede sacar, Él lo saca y va a mejorar la bolsa, el hogar, las dificultades, las comodidades, las va a mejorar. Porque ese vicio, ya sea de naipes, las máquinas, todo lo que es vicio de juegos, de azar, con dinero, lo lleva, lo agarra y le empieza dando, pero es solo para ir agarrándolo. Y una vez que lo tiene agarrado, yo dejé una quincena de 9,500 y me iba a inventar. Me iba a dar con una piedra en la cara y en la cabeza, romperme la cara y llegar llorando a mi mujer diciéndole que me asaltaron en el camino. Porque agarré la quincena y se la dejé a la máquina. Y un día de semana ni bolo, ni siquiera me dio una gaseosa. Solo la máquina me lo quitó sin darme cuenta. Entonces yo me puse, Señor, perdóneme, Señor, porque usted es misericordioso y sabe que estoy metido en un problema en que ya no quiero, pero no puedo salirme. 2 veces en la semana, 1 vez en la semana, 2 veces en el mes. Adiós. Y ya llevo 3 años. Y gracias al Señor y le sigo pidiendo que no me vuelva a dar la oportunidad de decir voy a entrar solo a ver. Porque a ver fue que entré la primera vez y me estaba quitando la vida. Entonces, para estas personas, aparte de que gastan el dinero y que se está enfermando el cerebro y todo, tiene más posibilidades de que el maligno se le introduzca. Y pasan más cosas. Como le decía al principio, ahora casi no se oye hablar de que asustaron a fulano. A fulano le salió la cegua. A don Eligio Herrera aquí le quedaron marcas de donde una lechuza bruja lo agarró y lo rayó aquí en el pescuezo y ese hombre casi lo mata. Caminaba apostando y horas de la noche se venía solito y ya le habían dicho, ahí no pases por ahí está saliendo el diablo. ¿Qué? El diablo para mí es mi amigo, ese más me hace los mandados. Y le salió la lechuza, jamás volvió a pasar por el lugar ni de día ni de noche. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que las personas, la juventud y aquellas personas adultas, si en algún momento usted publica y hay alguna persona que está metida en ese problema, solamente es humillársele al Señor y pedirle que le quite esa insidia, porque es como el que bebe café. Si no bebió a la hora que bebe café, está con dolor de cabeza y se está enfermando. El que ya no tiene un peso en la bolsa o en las manos para ir a jugar, empieza a ver qué es lo que va a vender. Empieza a ver de dónde va a agarrar para ir, porque es una necesidad tremenda, como tenemos el vicio del teléfono. Ahora las visitas que usted hace o que le hacen a usted, lo saludaron, bueno, ¿cómo están? Bam, 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 y después al teléfono. Y si usted no está haciendo plática, ya llegó solo a sentarse y a seguir con el teléfono. Así, igual son los vicios. Bueno, hay un tomador que bebe, hoy empezó a beber, mañana ya no quiere beber, pero no quiere sentir el dolor de la goma, no quiere pasar el sufrimiento de la goma, entonces vuelve a beber el siguiente día, pero vuelve a despertarse y está muriendo, se vuelve a beber
Y ahí es donde se va perdiendo, se va arrastrando hasta llegar al... Entonces, todas estas cosas, Dani, mi recomendación es humillársele al Señor y pedirle de corazón que le saque toditas esas enfermedades, que yo ya le llamo enfermedades crónicas, porque estamos tan encerrados en esa rutina de que tenemos que ir a sentarnos allá a jugar. Y después de eso viene la cerveza, el cigarro. Y todo eso es una inversión que no se la regalan. Y en la casa, ¿qué tenemos? Necesidades, dificultades. Entonces, si todo el mundo, de hecho que alguien puede decir, Guillermo habla mierda ahora porque ya está viejo, porque ya le pasaron cagadas. Ya disfrutó. Ya disfrutó y ahora el maje no quiere que uno lo disfrute. Pero los viejos estamos para decir, no hagan lo que yo hice. No hagan lo que yo hice porque van a tener consecuencias graves. Es cosa de analizarlo, no de juzgar. Ese maje es porque ya está hecho mierda, ya. Saber qué lo hizo cambiar a él, si no ahí anduviera. Pero bueno, los golpes son los que me han hecho pensar de esa manera, pues. Y agradecido con Dios que me dejó. Algunas personas, los pobres, no. Es que, don Guillermo, como usted dice, cuestión de analizar. Si nos ponemos a analizar, ni una de estas personas que ha estado en vicio ha sido exitoso socialmente. Si miramos y decimos, bueno, yo, como le digo, hice el corredor de mi casa, pero fue en el inicio. Pero ¿cuántas veces no fui a dejar mi dinero ahí? Fue al 1000%. Sí, porque es que después que me dio para que me enviciara, que me pegara ahí, que me agarró y me encerró, después ya solamente, antier vine y le metí 2,000, hoy me dio 3,000. Ay, hoy gané. Me dio 3,000, pero se los dejé ahí mismo. Entonces, es en la mente que me queda la satisfacción de decir, ayer perdí, pero hoy gané. ¿Pero qué me llevé para la casa? Le saqué 3,000, reponiendo los 2,000 de ayer, si me hubiera ido. ¿Cuánto le eché en el momento para ganarme esos 3,000? Que yo puedo decir me los gané porque se los saqué a la máquina y me los dieron en las manos los 3,000. ¿Cuánto le eché para...? Sí. Yo solo tengo una duda, don Guillermo, a manera de, no sé, esto de las máquinas, pudiera haber algo como de que el mismo diablo influye para que la gente como que se ciegue, se nuble. Es que sí es. Dani, todo lo que es encierra en juego son ¿cómo le digo? A mi parecer o a mi pensar, a mi forma de ver las cosas, son arrastre. Mire, el demonio busca por todos los lados afectar la sociedad, los hogares. La máquina lo dice claramente, traga moneda. No dice reparte o regala moneda. Si fuera bonito que dijera regala moneda. Sí. Pero se llama traga moneda. Qué cosa, ¿verdad? Y cuando nos vamos a la Biblia y dice que no gaste el dinero en lo que no es pan. Ajá. ¿Por qué lo voy a estar echando? Sí. ¿Por qué le voy a meter un billete de 500 y voy a estar con la esperanza de que me va a dar cuánto? ¿Cuánto es lo que me quiero llevar yo a la casa desde esos 500 que le metí? Y no me dio nada, entonces vengo y saco otro y se lo meto más arrecho. Y ahora sí la pego. Pero el demonio me está diciendo, tenés más. Mañana lo reponés. Echáselo. Porque allá en la casa va a haber un pleito que él se va a alegrar. Porque la mujer me va a tratar.
porque mis hijos van a aguantar hambre. Me van a empezar a ver como irresponsable. Entonces Él está afectándome no solo a mí, sino que ya está tocando a mi familia. Porque mi mujer se va a enojar, me va a maldecir por no llevar el dinero, por irresponsable. Y mis hijos van a sufrir. Entonces hay cosas que tiene que analizarla uno y decir, hombre, sí tiene razón. Está clarito que ella dice que es tragamoneda, no dice regalo, reparto moneda. Sí. Y vamos, voluntariamente. Entonces, el diablo nos está invitando a llegar a los lugares, a dejar lo que no es agradable para el Señor. Porque entrar a un monedero, a un casino, es agotar la plata. Sí. Y mañana, ay Señor, sáqueme de este problema. Pero y me da el Señor y lo voy a dejar allá. ¿Quién me está jalando para llevarme para allá? Entonces digo, tenemos que agarrarnos del Señor, pero haciendo nuestra parte, de decir, yo una vez tuve la intención de decirle a la Carmen, tomá, una carta de poder. Yo trabajo y vos vas a cobrar, Carmen, si no, no me salgo de ese monedero. Yo estuve en Yabao. Y miré a Lico una vez, yo lo salvé a Margarito de la Vera. Acostado en una cama, llorando, y debajo de la almohada del gran cuchillo, donde se iba a zampar el cuchillo, porque agarró Pau y aguinaldo y se lo dejó a las máquinas. Y no sabía cómo le iba a decir a mi mamá que había gastado todos los reales en el monedero y no tenía para darle ni para la comida, ni parte del aguinaldo, ni nada. Y ya había hecho los planes que iba a hacer con ese salario. Ya estaba distribuido. Ya estaba distribuido y ahí se lo quitó. ¿Quién? La máquina. ¿Inspirado por quién? Por el demonio, porque ese sí lo jala y lo lleva. Vení para acá, hombre, aquí está divertido. Y le limpia la mente, le sella los proyectos y le deja un camino amplio para que piense que esos reales, pausa, que se vayan. A mí me cuestan, yo soy el que trabajo, yo soy el que tengo, yo. Así lo hace pensar a uno. Así lo hace pensar a uno y uno se va. Y yo digo, ¿guiado por quién? Sí. Pues sí, don Guillermo, entonces, ¿alguna palabras finales? ¿Algún saludo? Bueno, ¿Despedida? la verdad es de que solamente a usted agradecerle que me hace la oportunidad de desahogar un poquito de tantas cosas que ando en mi memoria. Sacarlas, recordar. Imagina que empezamos desde las vagancias mías de juventud. Ya sacamos. Y ahora, bueno, felicitar al grupo que usted dice que tiene, la comunidad que tiene, porque si alguien en un momento va a ver, va a decir, bueno, esto viene... Al que quiera creerlo también, que lo viví en carne propia, que lo cree, y el que no, que lo tome como una mentira que siempre salen, pues. Sí. Pero no, lo que yo le conté es cosas que las he vivido, pues. Que sí las he vivido. Pues los espantos, las paseadas que me pasaron, las cosas de este señor que tenía sus cosas, sus oraciones y que daba miedo, pues. Sí. Todas esas son realidades que vivieron en mi casa, que las viví en la calle, que sucedieron. Solamente